todavía siendo el partido contrario. Felices de que ustedes continúen con nosotros en la entrevista central del Despertador. Hoy vamos a conversar con Nelson Arroyo. Él fue diputado de la República en varias ocasiones. Además es el presidente del Indotel y también vicepresidente nacional del PRM. Buenos días, bienvenido. Y Petro Macorizano por adopción. Sí, a mucho orgullo. De Diario de San Pedro, estamos sorprendidos nosotros. Así bueno, a veces tengo que vencer esos tapones. Pero no entiendo, ¿por qué por adopción? ¿Usted no es de allá? ¿Porque vive allá? No, precisamente, no, yo nací en Moca. Ah, en Moca. Mira, yo soy un trotamundo del país, porque yo nací en Moca y viví de el primero hasta los 13 años, y de los 13 a los 20 viví en Aso, en el sur. Y entonces, un cosmopolita. Exacto, entonces la parte adulta ya hice en San Pedro, fui a estudiar a la UCE, me quedé viviendo allá y fui regidor en el 98, gobernador 2000-2004. Y se casó con una macorizana, supongo. Ceibana era, pero residente en okay. Otra Petro Macorizana por adopción. No, porque allá en San Pedro hay una gran población por adopción. Sí, es verdad. El macorizano nacido y criado allá es muy poco y una gran cantidad que, aunque nacieron allá, sus familiares, sus padres, nacieron fue por muchos años una ciudad de inmigrantes. Por eso, como yo digo, mucha gente me dice, pero ¿por qué tú vives? No, los puertos, tú sigues viviendo en San Pedro. Digo, bueno, que después que San Pedro me adoptó, yo como que mudarme se me hace un poco difícil. Aunque no va a aspirar a nada. No voy a aspirar a cargo electivo en estas elecciones, pero sigo manteniendo mi trabajo político. Estoy apoyando a candidatos que tienen toda la posibilidad de ganar. Por ejemplo, en el caso de la senaduría, que mucha gente quería que yo fuera, estoy apoyando a la actual gobernadora, apostando a la mujer de verdad. ¿Cómo se llama ella? Aracelis Villanueva, que está en una muy buena posición ahora para ser la próxima senadora de San Pedro Macorís. Y reitero, me mantengo todos los sábados, Rosa, para que tú tengas una idea. Yo viajo de lunes a viernes aquí a la capital, pero los sábados a las 7 de la mañana yo estoy sentado en mi casa recibiendo gente hasta las 2 de la tarde. Esa es la labor de los políticos. Bueno, hablando del partido y de política inicialmente, Nelson, aunque también podemos hablar con usted sobre el Indotel. Y buenos días, porque yo no di los buenos días de una vez. A veces se nos va la guagua y entramos en el materia. Inicialmente, con relación a las primarias que recientemente celebró el Partido Revolucionario Moderno, donde participaron un poco más de 1 millón de militantes o empadronados de ese partido. Pues dice ahora algunos legisladores de la oposición que los que fueron a votar ahí porque recibieron algo a cambio, algo que a mí también me sorprendió, porque 1 millón y pico de personas que vayan a recibir algo a cambio como que es mucho. Sobre todo después que Paliza había dicho que lo que esperaba eran como unos 300,000. Él se echó muerto. Mira, te soy honesto, nosotros dimos algunas estimaciones, 300, 400, 500, un poquito baja para no ir a quedar mal. Pero la verdad es que nosotros no esperábamos 1 millón. O sea, en el fondo esperábamos 700, algo así como estrategia. La puedo revelar ahora, habíamos dicho un poco menos, pero el 1 millón no lo esperábamos. De verdad que fue una sorpresa agradable. Pero tú sabes por qué no esperábamos esa cantidad, porque no eran realmente unas primarias muy competidas. El ser humano cuando compite saca lo mejor de sí. Si tú, por ejemplo, pone un joven a correr solo y le toma el tiempo, y luego lo pone a correr con otro que corre igual que y le toma el tiempo, ambos harán mejores tiempos, porque el ser humano cuando compite saca lo mejor de sí. En el caso de la competencia presidencial, todo el mundo sabía que no había una real competencia. Habían 3 otros compañeros que decidieron ir al proceso, pero todo apuntaba a una victoria muy amplia de Luis. Entonces, en esa situación, para que tú tengas una idea de lo que es la competencia, por ejemplo, en el distrito municipal del Puerto, en San Pedro de Macorís, que era el único lugar donde había competencia por la Junta Distrital, ahí votó el 67% del padrón. Sí, votaron muchos. Sí. Y en Villa Gautier, el otro lugar donde había competencia, votó también el 67%. En otros lugares votó el 29%, otro el 35%, otro el 40%. Pero donde quiera que había competencia entre alcaldes, o no en caso de alcaldes, de juntas distritales, fue mayor la votación. Entonces, mira, la oposición, yo recuerdo cuando yo era legislador, que el presidente de la República acudía
a la asamblea y daba un discurso que llenó las expectativas. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Ese día me iba por atrás. ¿Por qué? Porque no iba a elogiar el discurso, pero tampoco lo iba a criticar si había sido bueno. Se refiere a Danilo Medina. Correctamente. Sí, cuando usted era opositor. Cuando exacto. yo era opositor. Sí, claro. Entonces, a veces es mejor callar que hablar. Es mejor callar que hablar. Entonces, yo entiendo el papel de la oposición. Yo recuerdo cuando se acercaban precisamente legisladores opositores, digo, del gobierno, y me decían a mí, Arroyo, pero no sea mezquino, porque el gobierno está haciendo tal cosa bien. Y yo le contestaba, digo, te lo digo en privado, cuando lo hace bien yo me quedo callado. El papel de ustedes es hablar. Bueno. Ahora, ¿tú quieres que hagamos un ejercicio democrático? Mira, yo voy a decir 2 cosas buenas del gobierno para que tú digas una mala. Te la voy a cambiar 2 a 1, 2 a 1. Entonces, el papel de la oposición precisamente es criticar, pero frente a un evento como ese del PRM, lo mejor, mi consejo es que usted se quede callado, deje que la información pase para que dure lo menos posible, porque ahora mismo todos los PRMistas estamos orgullosos de ese proceso. El país está orgulloso de ese proceso, porque fue un proceso participativo, democrático, cívico, organizado. Entonces, cuando no hay nada malo que decir de una cosa, mejor es callar. Bueno, su ex compañero de cámara, Gustavo Sánchez, dijo ahí ayer, donde está Esteban, que ustedes truquearon los números, que ustedes saben que no es 1 millón. En la Junta nosotros Le turqueamos. dijimos eso mismo. Que pudo haber habido Pero un colchón. mira, Que pudo haber habido un colchón. Colchón fue la Cuando hay palabra. colchón no hay, Hermano, no mire, hay oposición porque toda la proporción es igual. Nosotros comenzamos en el partido a llevar los datos. Y ya a la media hora, cuando nosotros íbamos por el 20 de computado, ya la Junta iba por el 70. Al final yo dije a los muchachos, sigan computando eso, pero aquí están los datos. Yo tenía los datos no por el partido, yo tenía los datos de la Junta. ¿Sabes? Porque la Junta iba subiendo, porque al ser la transmisión electrónica, porque lo que más tiempo se lleva es cuando con el antiguo sistema se votaba en las mesas, los presidentes tenían que coger para las juntas municipales, hacer una larga fila, esperar su turno para depositar la valija, los resultados, procesarlo. Entonces eso se tomaba un gran tiempo. Ahora, inmediatamente se transmitía la acta, eso quedaba computarizado. Y pues tú ves que a las 7 de la noche ya muchos de los territorios tenían el 100% de los votos computados. Pero entiendo a Gustavo, la sorpresa fue grande, entonces algo tiene que decir. Yo estoy complacido de escuchar a la oposición decir eso, porque mira, a mí me tocó ser oposición durante mucho tiempo. Nosotros hicimos una escuela de oposición, fuimos 16 años en la oposición. Entonces, cuando yo oigo a la oposición ahora fabricando fantasías, como dice el salsero Tito Nieves, yo lo entiendo, porque a mí me tocó fabricar fantasías en mi momento. Es decir, mira, los números cuadran así, va a haber una segunda vuelta, no pierdan la esperanza. Algo tiene que decir la oposición para mantener a su gente viva, señores, porque tú no puedes, ningún opositor va a venir aquí a decir, mire, señores, yo reconozco que el presidente Luis Abinader tiene más del 50%. Yo reconozco que vamos a perder las elecciones. A lo más lejos que llegan algunos a decir, bueno, mire, si ciertamente no nos unificamos, lo que sea, ellos no van a decir que si se unifica pueden competir más dignamente. Porque hoy las encuestas, las que nosotros tenemos, dan al presidente Abinader sobre el 55%. 55%. ¿Qué pasó? Y las matemáticas electorales, las matemáticas son matemáticas. 55% son 3,5 O sea, millones de si votos. hay, pero te lo voy a poner fácil. Según mira. las encuestas. En un señora escenario, Rosa. en un Según escenario de las un 30% de Pero atención. con mire, e- según las encuestas, Manuel Jiménez ganaba de aquel Y lado. con este escenario, No te voy a se lleven explicar, tanto las encuestas. pues las encuestas son, te lo voy a explicar en el escenario de las encuestas y en este escenario de ahora. Por cada voto que vota en una interna de un partido con padrón cerrado, generalmente en las elecciones votan 3 o 4 personas. Para darte un ejemplo, por ejemplo, yo saqué como diputado en el 20 6.680 votos en la primaria cerrada. Luego en las elecciones saqué 27.543. O sea, mi votación se multiplicó 5 veces. Fue un caso excepcional, pero en los casos generales se multiplica a 3 o 4. Si en el PRM votaron 1 millón y pico de personas y tú lo multiplicas por 3 o 3.5, eso te va a dar 3 y pico de millones de votos. Y de 7 y pico de millones que son,
cuando tú le pones una abstención de un 20 a un 25%, indudablemente que el que saque 3 millones gana cómodamente la selección en primera vuelta. Y eso es lo que apunta hoy. Ese es el retrato de hoy. La oposición lo que tiene que hacer es trabajar para cambiar ese escenario y no establecer escenarios sobre bases falsas. Porque el que en política construye una estrategia sobre base falsa, ya tú sabes que el resultado va a ser falso. Sí, señor Arroyo, yo quisiera oír una reflexión suya sobre el fracaso en las elecciones del alcalde de Santo Domingo Este. ¿Qué es lo que pasa? ¿El que no es clientelista fracasa? Mira, es difícil uno hacer una valoración sobre un compañero de partido. Y en el caso de Manuel Jiménez, a mí me tocó ser 10 años legislador con él. O sea que hay una cercanía. Pero él una era, ¿de amistad. qué partido era en ese momento? Del PLD. Él era Del PLD. PLDista, pero teníamos una buena relación de amistad. Como Pero tenemos ahora, los ahora él, legisladores. él es presidente del PRM en Santo Domingo Este. No, ¿es quién? Manuel no. No, era otro que Adán aspiraba. Peguero, Ajá, el otro de los presidente. aspirantes. Entonces, son situaciones. Lo que pasa es que en quedó en política, tercero. a lo más lejos que puedo llegar a decir es que tú tienes que vivir la realidad electoral. No solamente se trata de clientelismo o no clientelismo. La política, te digo, es un asunto de realidad y hay que vivir esa realidad. Quizás Manuel no se supo adaptar a esa realidad, porque te reitero, no solo el clientelismo. Te lo digo porque a mí me ha tocado ser candidato, te reitero, yo saqué 27.543 votos en la pasada elección, que fue una votación histórica, y yo no tenía un peso. Te lo digo con honestidad y lo Sí, sabe pero todo el mundo. En el caso de él, sus 2 primeros años fueron muy ineficientes y el Ejecutivo tuvo que meter Entonces, mano. eso no solamente es un él asunto no daba de pie con bola. clientelismo, como se ha querido vender. Hay una serie de situaciones. Él tuvo una situación de imagen, enfrentó, hay que decir la verdad, algunos, podría decirse, empresarios del área de la basura, todo eso. O sea que la honestidad no vende. Políticamente con la honestidad Yo no se camina. No estoy diciendo Tenemos eso, que tener a los delincuentes. Ana Mitila, estoy diciendo que todo en la vida necesita de una planificación. Tú no puedes decir, yo voy a desbaratar eso si tú no tienes la respuesta Una estructura. rápida. Eso fue lo que le pasó a él, por ejemplo, con el asunto de la basura. Es lamentable, pero no podemos solamente decir, yo te puedo decir que en el caso mío la honestidad ha vendido. Porque te reitero, mientras yo escuchaba decir a mucha gente, no, que para el voto preferencial hay que tener millones y millones, yo saqué 27.000 votos sin tener ningún millón. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que te reitero, no cualquiera hace ponerse a las 7, después está de lunes a viernes en la capital, ponerse a las 7 de la mañana a recibir gente hasta las 2 de la tarde y en su casa, eso no lo hace todo el mundo tampoco. Entonces, la honestidad es una cosa, pero también la empatía, Ana Mitila, también es otra cosa que tiene que en política, en cualquier cosa aplicarse. Y digo yo, para cualquier caso. O sea, el político es una combinación de cosas. Por eso es bueno comenzar leyéndose ese pequeño librito de Azorín, el primero, y luego seguir leyendo cosas. Porque en la vida, o sea, hay que aplicarse. No podemos decir hoy que Él solamente... le dio la espalda a los dirigentes. Mira, yo no y voy a evaluar, simpatizantes no voy a del evaluar PRM, a- porque fueron ellos que le dieron con Yo no el pie voy completo, a no con la punta del evaluar pie. a Manuel. A mí me consta que Manuel es un tipo correcto, es un tipo muy apegado a lo que él cree, pero la verdad es que en la política tú tienes que saber adaptarte, no necesariamente a la corrupción. Es que a veces tú no puedes ser tan dueño de la verdad, solo tú. No fue flexible. Entonces, eso podría ser. Entonces, la base del PRM hizo su análisis. O sea, tú puedes acercarte o no acercarte, y la base tiene derecho a elegir. Nelson, Eso fue lo que hizo. Pero Tiene Andújar una- no era así y como quiera le dieron con la punta Mira, del pie. oye lo que te voy a decir, cuando el PRM se decidió a hacer primarias en esos dos lugares, es porque nosotros estábamos conscientes de la situación que había en esos dos lugares. ¿Cuál era la situación? De que realmente los incumbentes no gozaban en ese momento de la aceptación que se necesitaba para poder repetir en la plaza. En el caso de Andújar, ¿por qué? Bueno,
Es que yo no estoy diciendo Pero que ya sea te el habló de caso. Manuel. No, yo te hablé genéricamente porque vi a Ana Mitila, porque a mí lo que me molesta un poco que se generalice en política en cualquier cosa. O sea, decir, perdió fulano porque es honesto y el PRM es corrupto. Eso yo no lo acepto desde mi punto de vista. No, yo no Porque estoy diciendo que el también yo PRM es sé, corrupta. También yo sé. Lo que hay un electorado acostumbrado a demandar, que lo dicen en la calle. Si no me dan lo mío, no me muevo. Pero lo primero que pero le él fue muy ineficiente. No, yo vi en la denuncia con la basura. Yo no estoy hablando de no estoy hablando de Manuel Jiménez, sino pero de miren, la clientela, de cualquier los manera, votantes. yo no vamos a seguir el tema Manuel, Ay, pero porque yo dígamelo creo de Andújar, que el por tema favor, es que yo el soy de Santo Domingo que el Oeste. tema es el PRM y que en sentido general el evento fue todo soy de San exitoso. Juan. Hubo algunos ganadores y algunos perdedores, como es normal. Ahora, en todo Nelson, proceso. quería preguntarle sobre eso. Pero la verdad es que lo importante es que el PRM es el único partido que ha hecho un proceso democrático para escoger su candidato presidencial. Y eso en sí tiene un gran el PLD valor. lo hizo, pero fuera de tiempo. Fue algo similar con otro nombre llamado Nelson, Consulta. Organizado por el partido. Nelson, hablando de la popularidad del presidente Luis Ahí Abinader. sí es verdad que se podía poner cualquier número. Ahí había colchón. Eso sí Eso debió decir Gustavo, porque yo, que me gusta ver las cosas en el terreno, cuando el PLD tuvo su primaria, yo agarré un carrito que tenía un Corolita del 98, que me lo robaron, dicho sea de paso, después al tiempo, y me fui centro por centro a ver la votación, yo solo, y entraba, y ahí parecía una cosa de familia. Yo recuerdo que le pregunté a un amigo PLDista mío, bajé el video, dime, mijo, ¿y la gente dónde están? Y me dijo, viene de la tarde, Arroyo, no te desesperes, ok, está bien. Volví a las 3 de la tarde. No te desesperes. A las 3 de la tarde volví, pasé, dime. Y lo que me dijo, mira, Arroyo, no me... Y ese fue el proceso. Ahora, ayer tú veías... Antes de ayer. Digo, el domingo pasado tú veías el movimiento en la calle. Tú notabas que había un proceso. ¿Está midiendo el PRM la popularidad del presidente Luis Abinader en las provincias de la zona fronteriza, tomando en cuenta que parece que su popularidad ha bajado después que ordenó el cierre de la frontera? No tengo los números yo ahora, pero siempre medimos. No te voy a decir los números porque en esta semana, última semana, estuve muy ocupado en mi territorio y la verdad que ni siquiera cuando el presidente dio sus palabras yo estoy ahí porque estaba en mi territorio haciendo mi trabajo. Entonces no he tenido ese acceso, o sea, no tengo las informaciones. Pero yo sé que es una situación difícil, hay una parte de los afectados que no le entienden, pero gran parte del país le entiende también la postura del presidente. O sea, yo no te puedo decir de oído, pero no creo que la popularidad del presidente haya bajado. Yo pienso todo lo contrario. Pero es una situación que hay que atender, hay que ver cómo se suaviza el impacto que reciben esos comerciantes de la frontera, pero también tenemos que entender que el interés de unos pocos no está por encima del interés general del país. O sea, son de las cosas que hay que poner en balanza. Nadie desea esta situación, Esteban. Los gastos en seguridad, acaba de decir el presidente, que se han disparado sobre un 15%. Entre la desgracia que le ha pasado al país, aparte del problema del COVID-19 que hemos ido superando, de los efectos de la guerra de Ucrania, el efecto de la crisis haitiana ha sido otro de los grandes desafíos de este gobierno. Aunque muchos dirían, bueno, que el presidente le saca. El presidente no desea que esta situación esté latente, ni nosotros. Por eso se ha abogado por la intervención de una fuerza de apoyo en Haití para pacificar ese territorio, porque a nosotros lo que nos conviene es tener un Haití tranquilo, que más haitianos puedan vivir en su patria, pero además, si esa economía mejora, nosotros podemos venderle mucho más productos y el comercio entre República Dominicana y Haití puede fortalecerse mucho más. Ahora, es un tema que no se puede manejar solamente con pasiones, es un tema muy delicado, que hay que actuar con pie de plomo. Y aquí, de uno u otro bando, hay gente que con el tema le gusta actuar a la ligera. Ese es un país que está ahí, que va a estar ahí. Y es una situación que nosotros, los dominicanos, tenemos que saber manejarla.
porque Haití es la parte débil y en la comunidad internacional siempre se van por la parte débil. Eso es algo que gusta. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos para que la comunidad internacional entienda que no puede haber una solución a la crisis haitiana en República Dominicana. O sea, que todos los países del mundo tienen que colaborar y que nosotros los dominicanos somos los primeros que deseamos que en Haití haya una estabilidad de gobierno, que en Haití haya paz, porque la inestabilidad en Haití nos afecta a nosotros también. Entonces, eso tenemos que entenderlo nosotros como pueblo dominicano, también nosotros como gobierno, y entenderlo todos. Y no, aquí hay gente que quisieran que, mira, agarren y bombardeen eso. Tampoco así. Es un asunto de buscar un equilibrio para que ojalá al mediano plazo esto tenga una solución. Arroyo, hablando de equilibrio y de equidad en la competencia electoral, como ciudadana que quisiera que las cosas anduvieran por el librito, que se hicieran correctamente, me preocupa el hecho de que la imagen que uno tiene de Indotel es que es una institución donde sobra el dinero, y el hecho de que usted diga que usted está ayudando a la actual gobernadora de San Pedro de Macorís para que llegue a ser senadora, me intranquiliza. O sea, ¿hasta dónde llega? Pero el macorizano que ¿Hasta me dónde conoce, llega el macorizano que me conoce sabe que el domingo, Ana Mitila, yo andaba en mi jipetica del 2005 verde, cargando los votos en mi jipetica, Sí. una Prado 2005. Mire, yo y no conozco. Y la gente sabe que no acepto, bajo ninguna circunstancia, que un vehículo oficial participe en campaña en San Pedro de Macorís. Cuando hablo de ayudar, lo ayudo poniendo al servicio de ella y del partido mi trabajo político, que cuando tú vas en San Pedro de Macorís, tú lo valoras, y ahora mismo la última valoración que vi de mi imagen era 77%. Entonces, ese aval político, pero no debe haber preocupación con ese tema, Ana Mitila. Y me excusa, preocupación tiene que haberlo siempre. Pero es la verdad. Ahora, si tú, por ejemplo, yo desafío a cualquiera, la convención, la primaria fue este domingo. Yo recuerdo que vaya a Indotel, a veces encuentra un incremento, aunque sea de 10 galones de combustible en la semana de la primaria del partido. O un incremento de nómina en estos tiempos que estamos en pre-campaña. Yo te puedo decir... El presidente prohibió los nombramientos y bueno, aumento de salario. pero te digo, yo te puedo decir, y vuelvo y te lo repito, cuando yo llegué al Indotel, la nómina era 854. Yo la reduje de manera significativa y puede haber una variación de 10 o 15 empleados más que hace un año, un ejemplo. ¿Cuántos hay? Ahora hay unos 665. Ok. Pero no solamente bajé en cantidad de empleados, sino que también bajé significativamente en la cantidad de dinero que se paga en nómina. Cuando yo llegué al Indotel, había una deuda de 27 millones de pesos, yo encontré. Nosotros en el Indotel, por ejemplo, el año pasado, a final de año, le dimos a la Presidencia de la República unos 1.100 millones. Ahora en junio yo le transferí 600 millones. Ahora a final de año le voy a transferir 1.100 millones. Tenemos 1.000 y pico de millones para construir el edificio de las telecomunicaciones. Esa transferencia la Excelente. correspondiente O sea, al 50% del 2% que descuentan a los usuarios del Sí, Fondo de pero la eso Telecomunicación. también lo tenía en la antigua administración. No, la antigua administración tampoco Entonces, lo tenía, porque eso del 2013 estaba No. en esa situación, Arroyo. no. Tiene O sea, el 50% del 2% se le está transfiriendo al gobierno desde mucho antes de usted llegar al poder. Es lo que digo, que la antigua administración igual lo tenía. Sí, sí, Lo exacto. mismo fondo. Ahora, yo lo que tengo es más austeridad. Y te reitero, la gente me ve, si voy a una actividad del partido, oye, del partido, una reunión que yo vaya, yo voy en mi jipetica verde del 2005. Cuando voy saliendo, voy para la actividad, llamo a los muchachos, mire, espérame en la rotonda, en la jipeta, porque vengo de aquí de la ¿Para capital. cambiarse de vehículo? Cambio el vehículo, mando el vehículo del Estado para mi casa y me voy en mi jipetica verde. Bueno, si eso Y es lo así, pueden conservar. hay que aplaudir. Y trato,
no te puedo decir que quizá un día alguien Buen pueda ejemplo. cometer un desatino, pero yo predico con el ejemplo. Un día estaba en una actividad y llegó una camioneta con placa oficial y teóricamente yo me comí al empleado que andaba. Teóricamente me lo comí. Bueno, nos Entonces, alegra mucho en eso, saber eso. Pero además es que el presidente Abinader ha sido enfático con eso y cuando Nelson, se reúne con nosotros. El presidente, bueno, no el presidente, se justifica o se puede justificar que ciertamente los servicios de telecomunicaciones paguen impuestos. Pero en el caso específico del servicio de Internet, tal vez es injusto que tengan que pagar ITEVIS, impuestos selectivos, más el 2% de las telecomunicaciones, tomando en cuenta que se trata de un servicio más educativo vamos a decir, que de placer, porque estamos hablando de Internet, acceso a la información, no necesariamente las telecomunicaciones, la otra parte, telefonía y ese tipo de cosas. ¿Qué usted opina al respecto? Pero yo pienso que en sentido general, cuando aquí llegue una discusión de una reforma tributaria integral, el selectivo al consumo es un impuesto que no lo aguanta las telecomunicaciones, porque el selectivo al consumo siempre ha sido un impuesto disuasivo. Te lo pongo al ron, te lo pongo al tabaco, te lo pongo, Para que la pero gente no lo puede consuma ser a menos. telecomunicaciones. Sí. Bueno, pero en Si el ahora- He oído Telefónica Si ahora, quejándose si de ahora que la abusiva. base del desarrollo de un país, en cualquier país, son las Pero telecomunicaciones. nos lo cobran a nosotros ellos. Pero igual, los pero te usuarios. digo, pero es un disuasivo entonces a que ese servicio se amplíe. Por lo tanto, no es el momento para eso. Pero en su momento, yo pienso que ese es un tema que cuando se discuta debe ponerse sobre la mesa. Porque ciertamente, como tú lo dices con el Internet y otros servicios, ¿qué estamos apostando en el Estado Dominicano? A que cada día más se cierre la brecha digital, a que cada día más haya una cultura digital. Pero no baja de precio, es sumamente caro. Mire, de Es hecho, carísimo. de hecho, la gente a través del chat en vivo, que estaba hablando hace un momento de política, mientras estuvimos nosotros con ese tópico, ahora está hablando de las telecomunicaciones. Por ejemplo, Emilio Ortega hace varios planteamientos y dice que uno no puede ir al Indotel porque siempre la razón la tienen las compañías. Otra de las personas habla de que la telefónica ofrecen un servicio que no compensa con lo pagado o que engañan, es publicidad engañosa con relación a lo que se le ofrece. Mira, eso que dice el Emilio. amigo Emilio es real desde un punto de vista. El que se queja es el que tiene la queja, el que está conforme no se queja. Me explico. Nosotros tenemos un servicio de atención al usuario que ha logrado muchas cosas positivas y una cosa positiva que ha logrado es que los reclamos se reduzcan porque se le está dando mayor atención al usuario, explicándole bien. Porque a veces hay usuarios que van reclamando una cosa que ellos no entendían y cuando se le explica le entienden. Pero también hay casos que las prestadoras han tenido que hacer devoluciones a los usuarios. Yo no te voy a decir que el servicio de telecomunicaciones sea perfecto, porque nosotros incluso lo que somos reguladores. A veces la gente cree que somos nosotros los que damos el servicio. Entonces hay muchas cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, mira, aquí la gente te dice, bueno, este es el país con el peor servicio de telecomunicaciones, lo cual no es cierto. Problemas de telecomunicaciones hay. Por ejemplo, yo estaba en un evento en París, Francia, y yo tenía a veces que llegar al hotel para comunicarme por Wi-Fi, para hablar por WhatsApp, porque muchos puntos en Francia no tenían una buena conectividad, pero también lo hay en Estados Unidos. El plus de la conectividad es Corea del Sur, países como así. Pero la realidad es que la República Dominicana, del 1 al 10, es un país que puede estar en el lugar entre el punto 7, 8 de telecomunicaciones. No es el plus, pero si tú vas y lo comparas con otros países similares a la región, es mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa con mucha gente? Nosotros nos hemos acostumbrado ahora a hablar mucho por WhatsApp. Yo mismo hasta se me olvida que tengo Los minutos disponibles. y eso sobra. Entonces, una persona sale de Santo Domingo, camino a Asua, hablando por WhatsApp, y va a encontrar puntos que tienen falta de conectividad. Por eso nosotros ahora en el Indotel hemos lanzado la licitación para el plan de conectividad que persigue llevar fibra óptica a todos los municipios de la región sur que no lo tienen, porque estamos conscientes, hay 23 municipios del país que no tienen fibra óptica, que no tienen acceso a internet de calidad.
Entonces nosotros pensamos conjurar eso. Entonces hay muchos huecos o hoyos de conectividad todavía en las carreteras del país. Sí. Y estamos trabajando en eso. Pero claro que debo decir que no son cosas que iniciaron como la gente pretende a veces que este gobierno, con muchas cosas. Que a veces tú escuchas a la oposición criticar, no este tema, este y cualquier tema. Caminos vecinales, tú oías a los 6 meses de gobierno a peleadistas llamando a los diversos medios para criticar los caminos. Y yo decía, pero ¿qué pasó en 20 años? ¿O fue que los caminos se hicieron mal o que no se hicieron? Bueno, estoy cambiando. Entonces yo le digo, es válido, la queja de él posiblemente sea uno de los afectados. Eso pasa como con el tema de los empleos en los chats de los compañeros, los empleos. El que no lo han empleado, eso era fuerte. Ahora, el que está empleado, el día que lo empleaban ya no hablaba más por el Estoy chat. cambiando algunas de mis interrogantes por la Discúlpeme. de los amigos televidentes que tienen muchísimas. Guaraguao 87 Muy activo, dice Guaraguao, de la, siempre te usted escucho, sí. siempre lo escuchan en el Sí, despertador. Guaraguao es De la fijo aquí. reventa del Wi-Fi, ¿qué ha pasado Ay, con sí. eso? Bueno, hemos cerrado. Mira, este es un tema. Pero sigue. Claro, es otro de los temas complicados. El tema de la reventa. ¿Cuánta gente ha encerrado? Eh, ¿Cuánto negocio de eso? No tengo la cifra exacta, pero son muchos cada semana, pero hay una proliferación de reventa, lo cual es una competencia desleal por un lado, pero también, por otro lado, y no es que uno lo justifique, hay zonas no servidas donde hay espacio muchas veces lamentablemente para esos revendedores y estamos motivando a las empresas a que lleguen a lugares que quizás no son altamente comercial, pero una de las mejores formas de atacar la reventa, aparte de los cierres que nosotros hagamos, también es llevándole el servicio a la gente. Pero se le toca a las empresas Sí, de telecomunicaciones. Correcto, formales. pero nosotros, en el proyecto de conectividad ahora que estamos haciendo en la región sur, para incentivar eso, nosotros vamos a subsidiar en parte la demanda de esos sectores carenciados para que las empresas se animen a llegar a esos lugares. Ahora, ¿dónde eso no debería estar pasando nunca? En barrios de la capital, etcétera, etcétera. Pero aún así seguimos cerrando en todo el país, pero no tenemos ni siquiera la capacidad operativa para a la vez, porque tú cierras hoy uno y son pequeños aparatos que no tienen un gran valor económico. Tú lo tumbas hoy y mañana vuelven. Es un grave problema de la proliferación de los wiferos en todo el país, pero nunca antes como esta administración se ha cerrado tanto emisoras ilegales como revendedores. Hemos establecido récord, pero por mucho en esa área. Sí, Maximiliano Contreras tiene una buena. Él dice, lo conozco, o sea, lo conoce a usted. Dice, es un hombre honesto. Lo único es que no ha podido con los monopolios y los tantos abusos. Pero no, cuando hablamos de monopolio, mono significa único, ¿verdad? Entonces yo no conozco Bueno, el sector de las telecomunicaciones de monopolio, puede haber quizá un oligopolio o lo que tú quieras. Ahora, no es mi papel acabar con eso, al contrario, nosotros tenemos que incentivar la libre competencia y nosotros hemos dado los pasos como regulador que compete para eso. Ahora mismo nosotros vamos a lanzar otra licitación de espectro para dar la oportunidad a todo el que quiera competir en el mercado que lo haga, y nosotros sí entendemos que tiene que haber un juego más de competencia, pero no es que yo vengo aquí como regulador a atacar a Claro o a atacar a Altiz, a desincentivar la inversión extranjera, nada por el estilo. Si dijera eso, estoy actuando de manera irresponsable. Ahora bien, en mi gestión, porque lo de ser regulador, Rosa, es difícil. Tú me pones ahí a los usuarios delante y ellos te van a decir, favorece a las empresas. Pero si pone a las empresas, oye el grito conmigo, que entiende que yo soy un pro usuario, sí. dicen todo. O sea, Claro. la queja constante, tanto de Claro como de Altiz y de los otros prestadores que dicen que yo Defiende a soy los una usuarios. persona muy defensor de los usuarios. Arroyo, Y Johnny dice, ya para terminar con los televidentes, Bueno, sí, Esteban, pero yo tengo perdón. una preguntita. No, es solo los televidentes, porque a veces lo bueno. descuidamos mucho y se han Bien. quejado, que él Esa es la paga materia prima. 24 Esa es megas y que solo recibe 6 megas. Nosotros estamos, incluso hay una aplicación donde tú puedes entrar
el Indotel, y tú determinar ahí la velocidad del internet. Incluso nosotros compramos los equipos para hacer la prueba Drive Test y con eso estamos trabajando. Le publicamos a las empresas incluso el primer reporte, cosa que nunca se había hecho. Le publicamos, gritaron y le publicamos la eficiencia del servicio y estamos preparando y ciertamente se daba lo que dicen los reporte. usuarios. Se da en caso, en otro no se da. Mira, porque ¿qué hacen las empresas muchas veces con mucha gente? Que cuando se le termina, por ejemplo, la data, ellos no se la retiran, se la degradan. Y yo le digo, como que es un problema, porque entonces la gente lo que está percibiendo es un mal servicio. Pero la realidad pasa en muchos casos. Pero no es en el único país del mundo, y debo decirlo, donde la gente se queja de cosas como esta. Cuando voy a eventos internacionales, también vemos la misma queja. Ahora, nosotros estamos todos los días encima de eso y lo llamamos a ellos. Ahora, cuando publiquemos el segundo reporte, si repiten esa falla, vamos a tomar sanciones contra quien haya que tomarlo. Una pregunta Sí, mira, solamente. Pero estamos Máximo agarrando Contreras. el toro por los cuernos. La pregunta, Arroyo, que lo mencionábamos fuera del aire, el famoso apagón análogo en la televisión, ¿eso finalmente se pospuso, no se pospuso? ¿Para cuándo está programado? ¿Y qué cantidad de, vamos a decirle, cajitas le han distribuido a las familias pobres que no tienen servicio de televisión por cable? Mira, es un tema, precisamente tú sabes que el tema de televisión digital comenzó a hablarse en el país del año 2010. Luego hubo un decreto del presidente que fijaba una fecha, luego otro en el 16. No se Como cumplió. 5 veces. Ahora, cuando nosotros llegamos, aunque hemos fijado fecha, pero comenzamos fecha y comenzamos a trabajar. Ahora estamos estudiando una fecha porque en el cronograma no se ha cumplido a cabalidad como se esperaba, pero ya empezó el reparto de las cajitas. Ahora mismo se han repartido alrededor de 60,000 cajitas y se está trabajando en ese proceso. ¿Y cuándo va a ser la fecha? Cuando ya nosotros estemos seguros de que se han repartido la mayor cantidad de cajitas y de que una vez decretado el apagón, la gente pueda recibir la señal digital. Porque el propósito de establecer la televisión terrestre digital no es que la gente deje de ver televisión. ¿Y las televisoras dominicanas están preparadas? ¿Ya las televisoras dominicanas se adaptaron en términos tecnológicos? Eso ha sido otro de los puntos, muchos. Hubo retraso en los pedidos, porque ustedes saben que con el desabastecimiento que se produjo en la cadena de suministro mundial y mucho más en equipo de áreas electrónicas, muchas de las cosas se atrasó. Hay gente que tiene su pedido hace tiempo, pero que todavía no le ha llegado. Entonces nosotros no podemos decretar el apagón Ahora en el 2023 no va a ocurrir. si la gente no va a recibir la señal, porque eso es una política pública. Y las políticas públicas lo que persiguen es beneficiar a la gente. Eso solo afectaría a los usuarios que no tienen servicio de televisión por cable. Sí, porque debo aclarar, a veces ha habido confusión. Por eso, cuando usted habla de apagón, la gente piensa como que se va a pagar todo. De que no va a funcionar su televisión. Sí, exacto. Decir que, bueno, hay que repartir esas 450,000 cajitas que compró Indotel, no da para nada, porque son 8 o 9 millones. Señores, las cajitas son para la gente que ve televisión por aire. O sea, todo el que tiene y hay tanta gente que ve televisión por aire. Incluso usted me comentaba que en la capital. ¿Puede hablarnos un poquito aquí de en la esa cifra? capital tenemos un levantamiento ya de 13,000 hogares y todavía no se ha terminado. O sea, yo estimo que debe estar sobre 20,000 el levantamiento en el Distrito Nacional. Bueno, se y terminó. Cuando entramos en otras provincias del país, pues la cosa aumenta más. Este año no va el apagón. Brevemente. Deberían invitarme un día para hablar de telecomunicaciones Y un día de para hablar de política. política. Sí, Para que el tiempo no se vaya tan rápido. brevemente, para que Gracie no esté peleando por allá. Ok. Dice otra vez Maximiliano Contreras, haces una recarga y las compañías telefónicas te los roban, alegando que se venció el tiempo. O sea, brevemente, por favor, que No, ya se terminó el tiempo. Nosotros no tenemos control así sobre terminar un asunto de la recarga, pero sí le exhorto a Maximiliano que si tiene alguna queja, vaya al departamento de atención al usuario, el Indotel, y nosotros le vamos a atender con 1000 amores. Y si tiene razón, usted puede estar seguro que nosotros tomamos la medida que tengamos que tomar, porque no es verdad que nosotros somos reguladores que estamos al servicio de las empresas
tampoco estamos contra las empresas, pero estamos para hacer las cosas lo más justas posible. No es fácil ser regulador, porque te reitero, tú estás en el medio del asunto y siempre alguien te va a cuestionar, y yo entiendo bien ese papel, pero no me molesta que la gente se queje. Ok. Porque, no, porque para mí eso es el derecho que hay que garantizar. Claro. La gente cuando está en el gobierno no le gusta que la gente se Sí, queje. se vuelven intolerantes. No, cuando yo era oposición yo me quejaba también. Y lo digo, si la gente se me queja a mí ahora, yo lo que le presto atención a eso y trato en la medida de lo posible de hacer lo mejor que pueda. A veces hay críticas que son de opositores políticos, pero también uno lo ve como parte de la cotidianidad. Nuestro director, no nos vamos a perdonar, después ese sí nos regaña, nos lleva antes de tiempo, el director nuestro, Ramón Bonetti con B corta, porque él es de los Bonetti ¿Cómo? pobres. De los pobres. Pregunta, el tema de los contratos a 18 meses, eso sigue siendo lo mismo, a pesar de que en otras ocasiones se ha reiterado de que no deben de apresar por tanto tiempo a un usuario. Mira ese tema, ese es un tema complejo, señores, difícil. Cuando yo llegué al Indotel, yo tenía una queja al grito con ese tema, porque me había pasado. Pero cuando hicimos una encuesta para determinar la situación, porque ¿cuál es el tema con eso? Tú sabes que al dominicano le encanta un fiado. A veces porque le gusta y a veces Por porque necesidad, no tiene con por qué pagar. necesidad. Entonces, yo puedo comprar un aparato, cualquiera de nosotros lo puede contado. comprar al contado y no atarse a nadie. Pero mucha gente no tiene con qué comprar un aparato al cacarazo. Un aparato vistoso, Vistoso. que rompa ojos. Correcto, como le gusta a la Ajá. gente, como le gusta a la Ese es el mayoría. problema. Entonces, cuando hicimos la encuesta para determinar si la gente estaba de acuerdo o no, el 70% dijo que sí, que prefería seguir comprando su asunto. Para pagar en 18 para pagar meses en el 18 meses, lo cual ahí se aprovecha la compañía y lo atan con el contrato. Entonces, lamentablemente, tú no tomas decisiones basado en lo que te dicen 2 o 3 amigos, porque la gente generalmente nosotros decimos con los temas, porque todo el mundo dice, pero todo el mundo es la casa de él y los amigos de él. Sí. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que escuchar realmente a todo el mundo y por eso hay que encuestar y buscar informaciones para... Se van a quejar los que en su momento se ven afectados y tienen. Yo quiero comprar mi aparato, pero la Mira. mayoría de gente prefiere que le financien el aparato. Otra ñapa. Lamentablemente. Las emisoras haitianas que entran a las señales de República Dominicana, ¿en qué está ese tema? Breve, por favor, Arroyo. Y el tema de los celulares robados. Dos temas que no puede ser breve. Si no nos Bueno, llevan. Mira, lo de Haití empezamos muy bien, luego vino la situación, se interrumpieron las conversaciones, se reiniciaron hace un mes. Breve. Pero se ha Todavía avanzado no hay en ninguna eso. solución. No hay ninguna No, solución. Todavía no, porque, te reitero, es una solución binacional. Y cerraron la Y frontera. no quiero decir que... ¿Tú me entiendes? ¿No quiere decir qué? No quiero decir que el diálogo no es tan efectivo de aquel lado, pero ellos han hecho un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo. Y con los celulares robados, eso se ha reducido significativamente, Rosa. Porque realmente hemos puesto algunos candados, ciertamente, para que con resoluciones que hacen mucho más difícil la activación. Puede aparecer un caso, pero usted no ha notado que esas denuncias que había persistente antes de celulares robados no son tan notorias Tengo ahora. esa percepción, sí. O quizás es que yo, como No, estoy sí, en el Sí. Indotel, Y en la cárcel, tumbar la señal. ¿Qué tan Ese es difícil otro. para los reclusos, para los otro internos? tema. Lo difícil es que todavía esos sistemas se han ido especializando. Cuando tú tumbas la señal en La Victoria, tumbas todo el entorno de La Victoria. Entonces, imagínate una gente que se quiera comunicar. Nosotros hemos prestado mucha atención a ese tema y también se ha reducido porque hemos tomado medidas. Lo que no hemos podido todavía es tomar la decisión de tumbar todo el entorno. Porque Sí, es que sería injusto, ¿verdad? Con los correctamente. residentes Entonces, en la se comunidad. están instalando cabinas telefónicas en la cárcel que le permitan a los presos poder comunicarse, porque también es un derecho a la comunicación. Si tú tumbas todo, se lo tumba al entorno, se lo tumba al preso. Entonces eso crea un problema. No hay incluso aparatos que sean de seguridad. dirigidos todavía. La tecnología se va perfeccionando. Son bastante caros, he oído, pero que ya algunas
pero lo que había llegado al país no garantizaba bloquear la señal solo en este estudio. Mire, el director me manda a cortar, entonces me manda a decirle que los call centers pero- clandestinos que hay en el país. Los call centers clandestinos. Eso es un tema que realmente no manejamos en el Indotel. No. No, porque es un asunto call center de llamada, o sea... Es zona franca, ¿verdad? Pero por eso uno entiende que lo puedes regular, lo podría regular, pues son señales. No, telefónicas. pero no usan el espectro. Ok. Eso tienen que regularlo, es un asunto de industria y comercio, etcétera, de competencia desleal, etcétera, etcétera. Se acabaron las ñapas. Muchas gracias por Gracias estar a con ustedes, nosotros en un el día de placer, hoy. de verdad. Nelson Arroyo, director del Indotel, vicepresidente nacional del PRM, exdiputado de la República, Petro Macorizano por adopción, eso yo creo orgullo, que lo que orgullo. más le gusta, ha estado con nosotros. A propósito de Haití, esa falta de diálogo que hay en el tema hídrico es lo que va a tratar en el día de hoy Víctor Bautista a propósito de la diplomacia. Buenos días, Víctor, lo hacen 2 minutos.